Me desperté en shock, mi mano buscando el cabello que siempre había sido mi orgullo solo para sentir las puntas irregulares, el largo cabello castaño rojizo que había apreciado durante más de una década había desaparecido. Cuando me topé con el baño lo encontré metido en el bote de basura como evidencia de un crimen. Abajo mis padres se sentaron tranquilamente en la mesa de la cocina como si nada hubiera pasado. Mi madre sonrió y lo llamó justicia por el gran día de tu hermana. Mi padre ni siquiera se inmutó, solo dijo: ahora tal vez alguien finalmente te compadecerá. La traición cortó más profundo que las tijeras alguna vez podrían. Mañana era la boda de mi hermana, se suponía que debía estar a su lado como dama de honor. En cambio, me habían humillado, despojado de algo que me definía. Pensaron que me habían destruido. Lo que no sabían era que acababan de despertar un lado de mí que nunca antes habían visto. Esto no iba a terminar conmigo escondiéndome en vergüenza, no, este era el comienzo de un plan que convertiría su crueldad en mi triunfo, un plan que haría que todos vieran la verdad que habían intentado ocultar con tanto esfuerzo. Los próximos 30 segundos escucharás una historia de traición tan cruda que te hará cuestionar qué significa realmente la familia, y si te quedas conmigo hasta el final te prometo que serás testigo de una venganza tan calculada, tan devastadora, que dejó a una novia, un novio y dos padres sin palabras en lo que se suponía que sería el día más feliz de sus vidas. Rachel Carter tenía 26 años cuando decidió contar su historia por primera vez. Trabajaba como diseñadora de interiores en una ciudad estadounidense de tamaño mediano. Una carrera que reflejaba su ojo para los detalles y su tranquila determinación de hacer belleza del caos. Había construido una vida modesta pero prometedora para sí misma, lo suficientemente lejos de su hogar de la infancia para respirar libremente, pero lo suficientemente cerca como para que las obligaciones familiares la tiraran constantemente de regreso durante la mayor parte de su vida. Rachel había sido conocida por su cabello castaño rojizo que le caía hasta la cintura, una característica que los extraños a menudo admiraban y que ella había cuidado con paciencia y orgullo. Pero su historia no se trataba de vanidad, se trataba de familia, y como debajo de la superficie de un hogar que parecía perfecto, las sombras siempre habían persistido desde el exterior. Los Carter parecían el modelo del éxito de un pueblo pequeño. Edward Carter. Su padre era un respetado agente de seguros que entrenaba a las pequeñas ligas los fines de semana. Linda Carter, su madre, trabajaba como consejera escolar, siempre dispuesta a dar consejos y con una sonrisa para los hijos de otras personas. Y luego estaba Amanda, la hermana de Rachel, 3 años mayor, alta, franca y tratada como la joya de la corona de la familia. Cuando los vecinos vieron a los Carter, vieron logro, estabilidad y una especie de armonía brillante que atraía admiración. Lo que pocos se dieron cuenta fue que dentro de esas paredes el equilibrio del amor y la atención se inclinaba de maneras que marcarían la vida de Rachel para siempre. Rachel todavía podía recordar cuando ella y Amanda eran inseparables, compartían una habitación forrada con papel tapiz floral y 2 camas individuales pegadas a paredes opuestas. Por la noche susurraban en la habitación intercambiando secretos, inventando canciones tontas y soñando en voz alta sobre las bodas que tendrían. Algún día construían elaboradas casas de Barbie con cajas de cartón, colocaban mantas sobre las sillas para hacer capillas falsas y se reían sobre qué animales de peluche servirían como sus invitados en esos momentos. Rachel creía en la cercanía de las hermanas. A su yo más joven, Amanda no solo era una hermana mayor, sino una protectora, alguien que siempre estaría allí para apoyarse. Esos recuerdos permanecieron vívidos y agridulces, un recordatorio de lo que una vez se sintió inquebrantable. Pero la infancia, los lazos pueden ser frágiles. El punto de inflexión llegó cuando Rachel entró en la adolescencia y su madre inscribió a Amanda en concursos de belleza locales. Amanda tenía 8 años en ese momento y Rachel solo 5. Rogó que la incluyeran cuando cumplió 13. Rachel había crecido en su apariencia de una manera que sorprendió incluso a su familia. Ese año compitió por el título de Junior Miss Sunshine State, un concurso al que Amanda se había inscrito 2 veces antes sin éxito. Rachel no solo participó, sino que ganó. Se quedó bajo las brillantes luces con su banda y corona mientras Amanda aplaudía rígidamente desde el escenario. Rachel aún podía imaginar los brazos de Amanda a su alrededor en lo que debería haber sido una cálida felicitación, pero la sonrisa no había llegado a los ojos de su hermana esa noche. Rachel notó que Amanda se giraba hacia la pared en silencio en lugar de susurrar buenas noches. Fue la primera de muchas pequeñas rupturas a partir de entonces. Amanda comenzó a medirse con Rachel de formas que Rachel nunca anticipó. Si Rachel traía a casa un examen calificado con una A, Amanda comentaría que había obtenido una A y cuando tomó la misma clase. Si a Rachel la invitaban a un baile escolar, Amanda mencionaría casualmente que el chico la había invitado primero un año antes, lo que parecían comparaciones inofensivas. Llevaba una ventaja que Rachel no entendió hasta que fue mayor.
Aprendió a calmar su orgullo para restarle importancia a sus logros, porque podía sentir cómo cada éxito suyo profundizaba la tensión con Amanda. En un momento, a Rachel incluso le ofrecieron la oportunidad de saltarse un grado en la escuela. La rechazó por temor a que graduarse junto a Amanda solo aumentara la rivalidad. Sus padres, aunque probablemente nunca tuvieron malas intenciones, empeoraron la situación con sus intentos de mantener la paz. Cuando Rachel lograba algo notable, Edward o Linda hacían un espectáculo de levantar a Amanda si Rachel recibía un premio en la escuela. Amanda recibía un regalo caro la semana siguiente si los maestros de Rachel la elogiaban. Linda programaba un día de madre e hija con Amanda, con compras y helado, enmarcándolo como un vínculo muy necesario. El mensaje no era sutil. Los triunfos de Rachel tenían que ser contrarrestados para proteger los sentimientos de Amanda. En lugar de celebrar a ambas hijas por lo que eran, los padres crearon una escala invisible que se inclinó fuertemente a favor de Amanda con el tiempo. Rachel aprendió una estrategia de afrontamiento que se sentía a la vez protectora y dolorosa. Se hizo más pequeña. Se mordió la lengua cuando los familiares elogiaban su cabello o sus calificaciones. Ignoró las invitaciones. Que podría haberla puesto en el centro de atención en su corazón, ella creía que al disminuirse a sí misma estaba preservando la frágil armonía de su familia, era un intercambio que hacía una y otra vez sacrificando pedazos de su propia luz para que Amanda pudiera brillar más por un tiempo. Funcionó bastante bien. Las vacaciones pasaban sin conflictos abiertos, y las fotos familiares mostraban caras sonrientes, pero debajo de esa superficie yacían verdades tácitas: el resentimiento latente de Amanda, la constante indulgencia de sus padres y el dolor silencioso de Rachel por ser la hija que nunca podía ganar sin perder de alguna manera. Mirando hacia atrás, Rachel podía ver el patrón claramente: la familia Carter admirada por vecinos y colegas. Llevaba una fractura oculta. Amanda había sido criada para esperar el centro de atención, y siempre que los dones naturales de Rachel llamaban la atención, la maquinaria familiar giraba. Para restaurar la primacía de Amanda, la ironía era amarga. Rachel nunca había buscado competencia con su hermana, ella había querido cercanía, asociación, el tipo de vínculo que habían compartido. En la infancia, susurros a través de camas gemelas. En cambio, ella aprendió que sus logros siempre se medirían no por sus propios méritos, sino por la inseguridad que provocaban en Amanda, y mientras Rachel aceptó este arreglo durante años, opacando sus propios logros por el bien de la paz, se habían plantado las semillas de algo más oscuro. Esas semillas eventualmente crecerían hasta convertirse en la traición que lo cambió todo. Fue en esta familia cuidadosamente pulida, admirada por fuera pero plagada de desequilibrio por dentro, donde realmente comenzó la historia. La vida de Rachel, sus sacrificios silenciosos y su disposición a encogerse para proteger los sentimientos de Amanda, prepararon el escenario para el momento en que el desequilibrio ya no se pudo ocultar. Lo que ella no podía saber entonces era que cada compromiso, cada vez que elegía el silencio, la empujaba más cerca del día en que su familia cruzaría una línea tan impactante que los dejaría expuestos ante el mundo. Ese día aún estaba por venir, pero los patrones ya estaban grabados profundamente en la historia de los Carter. Como Rachel reflexionó más tarde, todo comenzó con la ilusión de una familia perfecta. El frágil equilibrio dentro de la familia Carter podría haber durado más si no hubiera sido por un hombre llamado David Miller. Rachel tenía 26 años y ya se estaba estableciendo como una diseñadora creativa reflexiva. A menudo asistía a eventos de networking relacionados con su empresa. Fue en una de estas reuniones organizadas en las oficinas de una gran empresa financiera cuyo espacio había ayudado a diseñar que conoció a David. Él tenía 32 años, guapo de una manera convencional y pulida, con cabello oscuro y afilado. Ojos azules. Su introducción fue casual al principio, pero Rachel recordó lo natural que fluyó la conversación. David le preguntó sobre las elecciones de diseño que había hecho en las nuevas suites ejecutivas de su empresa. Parecía genuinamente interesado en su proceso, e incluso se demoró para escucharla describir cómo la iluminación podría afectar tanto el estado de ánimo como la productividad. Durante casi una hora hablaron como si la concurrida recepción a su alrededor no existiera. No fue romántico, pero había una calidez en la forma en que se rió de sus observaciones y ofreció sus propias ideas sobre la cultura corporativa. Rachel se encontró cómoda, algo que rara vez sentía en esos eventos concurridos, y conscientes de la imagen, podría haberlo atribuido a nada más que química profesional. Si Amanda no hubiera aparecido, su hermana entró en la conversación con un brillo practicado que desvió la atención de inmediato, insertándose y encontrando formas de redirigir la mirada de David. Rachel, siempre cautelosa de alterar el delicado equilibrio familiar, se disculpó cortésmente para atender a otros invitados. Cuando miró hacia atrás, Amanda y David ya estaban intercambiando números de teléfono. La sonrisa triunfante de Amanda. Rachel se dijo a sí misma que fue una conexión fugaz, pero un pequeño nudo de inquietud se instaló en su estómago 6 meses después.
Ese malestar regresó con fuerza cuando la familia se reunió para una celebración cena en un restaurante local favorito a Amanda. Había orquestado la ocasión bajo la apariencia de una comida familiar común y corriente, pero Rachel podía sentir la anticipación zumbando bajo la superficie cuando los platos principales fueron retirados y las copas de vino rellenadas. Amanda empujó su silla hacia atrás con un floreo teatral, extendió la mano y reveló un reluciente anillo de diamantes. David propuso que ella. Anunció su voz resonando con triunfo. La mesa estalló en exclamaciones. Linda, presionándose las manos en la cara con fingida sorpresa. Edward, palmeando a su hija mayor en el hombro con orgullo paternal a pesar de todo. Los ojos de Amanda parpadearon repetidamente hacia Rachel como si la reacción de su hermana importara más que las felicitaciones que llegaban de sus padres. Rachel forzó una sonrisa que no era forzada en absoluto porque estaba genuinamente feliz de que Amanda hubiera encontrado la estabilidad, pero no podía ignorar la forma en que Amanda estudiaba su expresión, buscando una grieta, un indicio de celos que probaría que Rachel había sido herida. Linda rápidamente llenó el aire de elogio. Sus palabras se elevaron más alto y más rápido de lo habitual. Llamó a Amanda nuestra estrella brillante y se entusiasmó con lo buen partido que era David, enfatizando cómo Amanda merecía lo mejor después de tantos años de incertidumbre. Edward siguió el ejemplo levantando su copa y brindando por el futuro de Amanda. Rachel se unió a levantar su copa y ofrecer palabras amables, pero incluso mientras hablaba sintió el peso del subtexto. El entusiasmo de Linda y Edward parecía mezclado con una corriente subterránea que disminuyó a Rachel por omisión. Nadie preguntó sobre su propia vida o reconoció su trabajo constante, su paciencia, su lealtad. En cambio, toda la energía se inclinó hacia afirmar la victoria de Amanda, como si el papel de Rachel en la mesa fuera simplemente asentir y admirar. Por Rachel el momento fue agridulce. Quería creer que su familia estaba unida en la felicidad, pero el patrón que había reconocido durante mucho tiempo susurró bajo el tintineo de las copas. La mirada de Amanda se detuvo en ella demasiado tiempo. Las palabras de Linda se inclinaron lo suficiente para recordarle su lugar inferior y el brindis de Edward se sintió más como una exaltación de una hija a expensa sutil de la otra. Rachel sonrió cálidamente, ofreció sus sinceras felicitaciones y abrazó a su hermana con fuerza, pero por dentro sintió los movimientos de algo más profundo que la simple alegría. Este compromiso no solo fue un hito para Amanda, fue la apertura de una nueva etapa en la rivalidad que los había ensombrecido durante años. Incluso si Rachel no buscó competencia, Amanda claramente lo hizo cuando salieron del restaurante esa noche. Rachel comprendió más claramente que nunca que debajo de la celebración, la competencia tácita entre ellas acababa de reavivarse y el costo de mantener la paz en la familia Carter pronto sería mayor de lo que jamás había imaginado. La cena celebrando el compromiso de Amanda marcó el comienzo de un nuevo capítulo, no solo para ella sino para toda la familia Carter. En las semanas siguientes, la emoción en torno a los planes de boda llenó cada conversación. Rachel, aún aferrándose a una silenciosa esperanza de que tal vez este momento la acercaría a ella y a Amanda, se sorprendió una noche cuando su hermana se acercó a ella con una solicitud que parecía casi generosa. Amanda le pidió a Rachel que fuera su dama de honor por un momento. Rachel sintió como si los años de rivalidad y pequeños resentimientos finalmente pudieran estar suavizándose. El título llevaba un peso de tradición e intimidad, un símbolo de confianza entre hermanas. Las lágrimas brotaron inesperadamente de los ojos de Rachel cuando aceptó. En ese instante se permitió creer que esta boda podría ser más que un escenario para las inseguridades de Amanda, podría ser una oportunidad para la reconciliación. Los deberes comenzaron casi de inmediato. Amanda, que tenía una carpeta de ideas y una lista interminable. Las inspiraciones de Pinterest dependían en gran medida de Rachel para ejecutarlas. Rachel se entregó al trabajo con la misma dedicación que aplicaba a sus proyectos de diseño. Pintaba invitaciones a mano hasta altas horas de la noche, con los dedos doloridos, pero el corazón animado por la idea de hacer algo significativo para su hermana. Creó delicados centros de mesa, experimentó con botellas, luces de hadas y flores frescas hasta que encontró combinaciones que irradiaban calidez. Dibujó diseños para la decoración de la recepción, combinando los deseos dispersos de Amanda en algo cohesivo. Mark, su novio, notó el creciente número de noches que cancelaba sus planes, pero Rachel le aseguró que era temporal. Amanda la necesitaba, dijo. ¿Y qué era la familia sino el sacrificio? A medida que pasaban los meses, los fines de semana de Rachel desaparecían en pruebas, catas y sesiones de planificación. Aprendió a hacer malabarismos con su exigente horario de trabajo y las constantes peticiones de Amanda, a veces quedándose despierta hasta las 2 de la mañana para terminar las presentaciones de los clientes porque sus tardes se habían consumido con manualidades para bodas. Aún así, se convenció de que valía la pena.
Cada invitación cuidadosamente doblada y cada recado nocturno parecían un ladrillo colocado en el frágil puente que estaba tratando de reconstruir entre ella y Amanda, pero la gratitud de Amanda fue fugaz y la pastelería envió la muestra equivocada. Amanda se derrumbó en lágrimas declarando que toda la boda estaba maldita si una dama de honor llegaba tarde a una prueba de vestido debido a obligaciones laborales. Amanda se enfurruñó durante días negándose a devolver sus llamadas en una degustación de pasteles. Amanda rechazó sabor tras sabor con duras críticas, hasta que la atmósfera se volvió tensa e incómoda. Las damas de honor amigas de la universidad de Amanda, Jessica y Tara, intercambiaron miradas inquietas pero no dijeron nada. Fue Rachel quien suavizó los silencios incómodos palmeando la mano de Amanda y asegurándole a la pastelera que solo era estrés de la boda. Cuando Jessica le susurró en privado a Rachel: ¿siempre es así? Rachel forzó una sonrisa y negó con la cabeza: es solo la presión, se calmará. En verdad Rachel estaba empezando a ver el patrón con más claridad. Los colapsos de Amanda nunca fueron aleatorios, siempre ocurrían cuando la atención se desviaba a otra parte. Cada crisis volvía a centrar la atención en ella. Al elegir a Rachel en el papel de cuidadora constante, Rachel era la que hacía llamadas a los proveedores cuando Amanda se negaba, la que se disculpaba con las damas de honor después de que Amanda les gritara, la que inventaba historias para mantener intacta la reputación de Amanda. Y aunque Rachel se decía a sí misma que era preservando la armonía, no podía ignorar la creciente inquietud en su pecho. Se estaba volviendo menos una hermana y más un escudo, absorbiendo las frustraciones de Amanda y desviando el juicio de los demás. Mark notó el costo también, comentó suavemente. Una noche después de que Rachel había cancelado otra cita nocturna para terminar de escribir a mano las tarjetas del lugar. ¿Estás haciendo todo para esta boda? Amanda no tiene otras personas que puedan ayudar. Rachel lo ignoró insistiendo que estaba feliz de hacerlo, pero una parte de ella reconoció la verdad en sus palabras. Las solicitudes de Amanda habían dejado de sonar como solicitudes y más como expectativas. La gratitud que Rachel había vislumbrado en las primeras semanas había sido reemplazada por una corriente subterránea constante de críticas y demandas. Si el color de una cinta no era el adecuado, Amanda suspiró dramáticamente. Si las sugerencias de Rachel eran demasiado creativas, Amanda puso los ojos en blanco insistiendo que no era lo que imaginaba. Cada vez Rachel se acomodó acomodando los estados de ánimo de su hermana, creyendo que la paciencia eventualmente sería recompensada con cercanía. Aún debajo del agotamiento y la creciente frustración, Rachel se aferró a su esperanza. Se recordó a sí misma que las bodas sacan lo peor de las personas, que el estrés puede torcer incluso la personalidad más amable en algo frágil. Ella repitió estas garantías como un mantra incluso cuando comenzó a sentir que no solo estaba ayudando con la boda, sino que la estaban utilizando para mantenerla unida por completo. Los berrinches y las lágrimas de Amanda despertaron la compasión de sus padres, quienes una vez más se apresuraron a calmarla. Los esfuerzos de Rachel, mientras tanto, se esperaban en silencio, pero rara vez se elogiaban. Cuando Linda elogió a Amanda por lo bien que resultaron las invitaciones, Amanda aceptó el cumplido sin mencionar que Rachel había pasado horas inclinada sobre cada sobre. Edward comentó sobre las habilidades organizativas de Amanda, ignorando el hecho de que la carpeta de notas con códigos de colores era en gran parte obra de Rachel. El corazón de Rachel se dolió ante el patrón familiar, pero se tragó sus sentimientos convencida de que mantener la paz importaba más. Sonrió a través de las críticas de Amanda, se rió de sus estados de ánimo y continuó con sus tareas para el mundo exterior. Rachel parecía ser la hermana menor comprensiva que cualquier novia tendría la suerte de tener, pero para aquellos que miraban de cerca, había grietas en la fachada. Jessica y Tara, las damas de honor de Amanda, comenzaron a reconocer que la paciencia de Rachel no era infinita. Mark también vio el cansancio en los ojos de Rachel. Incluso cuando ella insistió en que estaba bien y la audiencia que veía desarrollarse este capítulo podía ver lo que Rachel aún no podía admitir, que estaba siendo utilizada. El papel de dama de honor, que debería haber sido un gesto de amor y confianza, se había convertido en otro escenario en el que Rachel se atenuaba por el bien de Amanda. Lo que Rachel aún no se daba cuenta era que sus sacrificios solo estaban sentando las bases para la traición más profunda que vendría. Cuanto más se acercaba la boda, más grietas aparecían en la frágil paz que Rachel había trabajado tan duro para mantenerse. Había tomado en serio su papel de dama de honor, entregándose a cada detalle de la celebración, pero las inseguridades de Amanda parecían agudizarse con cada semana que pasaba. El primer momento que realmente inquietó a Rachel fue en una prueba de vestido de dama de honor. La boutique estaba suavemente iluminada, espejos alineados en las paredes y estantes de vestidos en tonos rosa polvoriento esperaban a la fiesta nupcial. Cuando Rachel salió del probador con un sencillo vestido de línea con escote de corazón, la dueña de la tienda aplaudió con deleite, exclamando lo perfectamente que el color se adaptaba a la tez de Rachel y como el corte favorecía su alta y elegante marco. Por un latido Rachel se permitió sentirse hermosa y quizás hasta orgullosa, pero cuando se giró hacia Amanda esperando aprobación, se encontró con lágrimas el rostro.
De Amanda se arrugó y declaró entre sollozos que Rachel no podía usar un vestido así, todos te mirarían a ti en lugar de a mí, gritó su voz llevando por la boutique hasta que la habitación cayó en un silencio incómodo. Jessica y Tara se congelaron inseguras mientras la dueña de la tienda se disculpaba apresuradamente hacia la parte de atrás. Rachel intentó calmar a Amanda, diciendo que solo era una prueba y que podía probar otro estilo, pero Amanda negó con la cabeza furiosamente. Su madre, sentada cerca en una silla lujosa, finalmente intervino palmeando la mano de Amanda y asegurándole que Rachel elegiría algo menos favorecedor. La frase dolió, pero Rachel se mordió la lengua. Por el bien de la paz aceptó un vestido cuadrado de cuello alto que drenaba el color de su rostro y no le hacía ningún favor a su figura. Amanda inmediatamente se iluminó declarándolo perfecto. Rachel sonrió tensamente, aunque por dentro sentía el escozor de otra concesión. Más tarde esa noche, Linda llevó a Rachel aparte en la cocina mientras Amanda charlaba en voz alta con las damas de honor en la habitación de al lado. Bajando la voz, Linda le dijo a su hija que los nervios de Amanda eran frágiles. Este es su momento. Rachel dijo firmemente que necesita brillar. ¿Considerarías llevar el cabello recogido y no maquillarte también? ¿Sabes con qué facilidad la atención recae en ti? Las palabras aterrizaron pesadamente. Rachel miró a su madre atónita por la implicación de que no era la primera vez que le pedían que diera un paso atrás, pero escuchar a su madre enmarcar su presencia natural como un problema la dejó conmocionada. Aún así asintió, no dispuesta a crear conflicto tan cerca de la boda. Se dijo a sí misma que era un pequeño compromiso. El maquillaje podría ser sutil, el cabello podría recogerse, tal vez si estos ajustes mantenían a Amanda tranquila, el día iría bien. La corriente subyacente de celos afloró de nuevo durante el fin de semana de la despedida de soltera, un viaje que Amanda había elegido a un resort de viñedos. En la superficie prometía ser despreocupado, masajes, catas de vino y risas, pero incluso allí, la inquietud de Amanda ensombreció cada actividad. Una noche, mientras se vestían para la cena, Amanda se acercó a Rachel y pasó los dedos por las largas ondas color castaño rojizo que se habían convertido en la firma de Rachel. Tu cabello es tan bonito, dijo Amanda, su tono tenso, su sonrisa forzada. Siempre he estado celoso de él, lo sabes. Rachel ofreció una risa educada, quitando el comentario, pero Amanda continuó, su voz bajó lo suficiente como para tener un filo. David lo menciona todo el tiempo, dice que le recuerda a su ex. ¿No es gracioso? Rachel se congeló, sorprendida tanto por el comentario como por el veneno detrás de él. Nunca había pensado en David de esa manera, nunca había querido escuchar a Amanda traerlo a la conversación, usarlo como un arma en su contra. La dejaba inquieta. Rápidamente cambió de tema, pero la atmósfera había cambiado. La noche continuó con tintineo de vasos y sonrisas forzadas, pero Rachel no podía olvidar la mordacidad en la voz de Amanda o la imagen inquietante que plantó el momento más doloroso de todos. Llegó cuando Rachel accidentalmente escuchó una conversación que nunca se suponía que debía escuchar. Saliendo tarde una noche al resort para tomar aire fresco, dobló la esquina de un balcón y se detuvo en seco al sonido de la voz de Amanda. Su hermana estaba hablando en voz baja, pero urgente a su madre. Simplemente no entiendo por qué no pudo hacerlo. Amanda estaba diciendo, solo para mi boda. Siempre ha sido egoísta con su apariencia. La respuesta de Linda fue suave, pero tenía suficiente desdén para perforar el corazón de Rachel. Ya sabes cómo es, tenía que ser la más bonita incluso en tu fiesta de graduación. Amanda suspiró enojada. Todos la mirarán caminando por el pasillo con ese cabello, me robará el foco solo por existir. Rachel se quedó congelada en la sombra, con la respiración entrecortada. Recordó la graduación de su hermana, cuán deliberadamente había usado un vestido de verano sencillo y maquillaje ligero para no llamar la atención, pero aquí estaban su madre y hermana reescribiendo el pasado y conspirando contra ella por algo tan natural como el cabello que crecía en su cabeza. Se deslizó de nuevo dentro antes de que pudiera notarla, su pecho apretado por el dolor. Despierta esa noche. Rachel repitió cada comentario, cada momento de tensión, y comenzó a ver el comportamiento de su familia bajo una nueva luz inquietante. Los susurros en la boutique, la petición de bajar el tono, los comentarios mordaces de Amanda y ahora la conversación del balcón formaron un patrón que era imposible de ignorar. Los celos, una vez ocultos, ahora se estaban derramando en palabras y planes. Rachel aún no podía imaginar que tan lejos llegarían, pero las banderas rojas se habían plantado claramente en su mente, advirtiéndole de una tormenta por delante. La cena de ensayo estaba destinada a ser un cálido preludio para el gran día, una reunión donde amigos y familiares podrían relajarse, levantar una copa y celebrar el amor entre Amanda y David. El restaurante había reservado una sala privada con vista al río, sus paredes cubiertas con manteles blancos y el aire lleno del aroma a ajo y albahaca de la cocina. Rachel llegó temprano, como siempre, ayudando al coordinador a ajustar la disposición de las mesas y asegurándose de que las velas estuvieran encendidas justo antes de que entraran los invitados. Llevaba un modesto vestido verde bosque, elegante, pero sobrio, determinada a cumplir con sus deberes sin atraer una atención indebida. Cuando Amanda y David llegaron, Amanda con un mini vestido de encaje blanco y David con un elegante traje azul marino, todas las miradas se volvieron hacia
Ellos, como se esperaba por un rato, Rachel se permitió esperar que la velada se mantuviera tranquila para que la ansiedad de su hermana pudiera descansar solo por una noche. La comida comenzó con risas y una conversación educada, las copas de vino tintineando mientras se pasaban los platos de pasta y mariscos. Los invitados compartieron historias sobre las travesuras de la infancia de David y las aventuras universitarias de Amanda, y por un breve momento la atmósfera se sintió ligera. Rachel se mantuvo atenta pero tranquila, contenta de apoyar la velada desde el fondo. Luego llegó el momento que lo cambió todo, cuando se retiraron los platos y la sala se quedó en silencio. El padrino Ryan se levantó para brindar. Habló cálidamente de David, contando sus años universitarios juntos, las largas noches de estudio, las bromas que se gastaban el uno al otro y la lealtad que David siempre había mostrado. Todos sonrieron asintiendo hasta que Ryan se inclinó casualmente sobre su vaso y agregó una línea que congeló la habitación. Nunca lo olvidaré, dijo con una sonrisa. La primera vez que David vio a Amanda en ese evento de trabajo, dijo que era bonita. ¿Pero viste a su hermana? Un silencio cayó, como si el aire mismo se hubiera cortado. La risa murió instantáneamente y los ojos se dirigieron a Amanda, cuya sonrisa ya se había derrumbado en una línea frágil. El rostro de David se sonrojó carmesí. Su mano se disparó para tirar de la manga de Ryan, como si pudiera volver a meter las palabras en su boca. El estómago de Rachel dejó caer el peso del momento, presionando su pecho en un instante. Comprendió el peligro. La inseguridad más profunda de Amanda acababa de ser dicha en público por alguien que pensaba que estaba compartiendo una anécdota inofensiva. Rachel pudo ver la tensión que irradiaba su hermana, la humillación aumentando como el calor. Sin dudarlo, se puso de pie forzando una sonrisa tranquila en su rostro, levantó su copa, habló con una calidez mesurada. Lo que Ryan quiere decir, dijo suavemente, es que David reconoció muy rápidamente el especial que es Amanda por dentro y por fuera. Su conexión fue innegable desde el principio y es por eso que todos estamos aquí esta noche. Sostuvo su copa en alto, invitando a otros a unirse después. Un latido. La sala respondió, voces resonando en alivio mientras el brindis volvía a la celebración. Los invitados levantaron sus copas, la conversación se reanudó y el momento incómodo pareció disolverse en el flujo de la noche. Pero la expresión de Amanda contaba otra historia. Se quedó mirando su plato, sus labios apretados tan fuerte que parecían exangües. Rachel se sentó en silencio, sus manos temblaban bajo el mantel, tratando de concentrarse en el tintineo de las copas y los murmullos de la charla. Reanudada, había salvado a su hermana de la vergüenza abierta, pero sabía que Amanda no lo vería de esa manera. Efectivamente, cuando la cena terminó y los invitados comenzaron a irse, Amanda la acorraló junto a la mesa de postre. Su voz era aguda, baja, casi venenosa. Simplemente no pudiste evitarlo, ¿podrías? Siseo. Rachel parpadeó sobresaltada. Amanda estaba tratando de salvarte. El comentario de Ryan. No mientas. Amanda espetó. Te encantó escuchar eso. David te notó primero. No pudiste resistirte a saltar para verte mejor. La boca de Rachel se abrió con incredulidad. Eso no es verdad. Quería protegerte, pero Amanda no estaba escuchando. Sus ojos ardían de ira. Sus palabras mezcladas con resentimiento que claramente había estado supurando durante años. Has estado tratando de eclipsarme todo este tiempo. Cada detalle, cada sugerencia, cada uno de tus pequeños toques perfectos, siempre tienes que robar el centro de atención. Antes de que Rachel pudiera responder, su madre pareció atraída por la creciente tensión. Linda puso una mano firme en el brazo de Rachel, su voz baja, pero autoritaria. Chicas, no aquí. Amanda, es tu noche. Rachel, ayuda a tu hermana, despídete de los invitados. Rachel se tragó su protesta, su garganta apretada con palabras no pronunciadas. Sonrió mecánicamente mientras estaba junto a Amanda en la puerta, despidiéndose de familiares y amigos como si nada hubiera pasado. Amanda se aferró al brazo de David, su risa aguda y quebradiza mientras David parecía incómodo, pero no dijo nada. Edward se quedó cerca, sintiendo con aprobación a Amanda, pero apenas mirando a Rachel. El mensaje fue claro una vez más: cuando surgiera el conflicto, la familia se pondría del lado de Amanda. Para cuando Rachel regresó a casa de sus padres esa noche, le dolía la mandíbula por mantener su sonrisa en su lugar. Arriba se puso el pijama y se sentó en el borde de la cama de su infancia, mirando los trofeos y fotografías que todavía decoraban los estantes. Durante años que se convenció de que mantener la paz valía la pena, que hacerse más pequeña era el precio de la armonía, pero mientras repasaba los eventos de la cena de ensayo, la injusticia la oprimía con un peso sofocante. Había intervenido para proteger a su hermana solo para ser acusada, desestimada y silenciada. En ese momento, Rachel sintió no solo el aguijón de la ira de Amanda, sino también la herida más profunda de la traición de sus padres. Las mismas personas que deberían haberla defendido habían elegido proteger a Amanda una vez más, dejando a Rachel sola con la creciente comprensión de que la familia por la que se había sacrificado tanto para proteger nunca la defendería a cambio. Esa noche, después de la tensión de la cena de ensayo y el dolor de estar de pie en silencio al lado de su hermana, Rachel regresó a la casa de sus padres agotada en cuerpo y espíritu. El dormitorio de su infancia se había convertido en una habitación de invitados,
pero quedaban rastros del pasado. Cintas enmarcadas del equipo de debate. Fotografías descoloridas. Un tablero de corcho todavía con cartas de aceptación. Se puso el pijama, se cepilló los dientes mecánicamente y se tragó un pequeño somnífero de venta libre con la esperanza de calmar los pensamientos que corrían por su cabeza. Acostada, tiró de la colcha sobre ella y cerró los ojos. El cansancio la presionó rápidamente, pero en algún lugar en la niebla del medio sueño sintió algo extraño. Había un leve tirón en su cuero cabelludo, el roce de los dedos contra su cabello se agitó débilmente, pero el sedante la mantuvo pesada, incapaz de recuperar completamente la conciencia. Voces murmuradas bajas cerca, demasiado suaves para distinguirlas por un momento. Se preguntó si estaba soñando. Entonces la pesadez la atrajo hacia abajo otra vez y no se despertó. Hasta la mañana la luz del día no trajo paz. Rachel se agitó con una sensación peculiar. Su cabeza se sentía más ligera, la almohada extrañamente desnuda. Instintivamente levantó la mano para apartarse el cabello de la cara y se congeló. Sus dedos no encontraron nada más que mechones desiguales, mechones cortos que sobresalían en ángulos bruscos. Se enderezó. Tropezó con el espejo del tocador, se le cortó el aliento en la garganta. Lo que la miraba era un reflejo masacrado. Apenas reconoció su largo cabello castaño rojizo. El cabello que había cuidado durante más de una década había desaparecido. En su lugar era un desastre irregular, algunas secciones cortadas cerca del cuero cabelludo, otras colgando de manera desigual. Hasta la barbilla, su cuero cabelludo se veía en parches donde las tijeras habían mordido demasiado profundamente durante un largo momento. No podía comprender lo que estaba viendo. Luego el horror la golpeó en oleadas tan feroces que apenas podía respirar. Las lágrimas le nublaron los ojos mientras se agarraba desesperadamente a los extremos irregulares, susurrando no una y otra vez, como si la negación pudiera deshacerlo. En una neblina de incredulidad, tropezó en el pasillo buscando alguna explicación racional. Fue entonces cuando vio el pequeño bote de basura del baño asomando debajo de los pañuelos y una caja de pasta de dientes vacía que eran largas hebras de color castaño. Acurrucados descuidadamente su estómago, se revolvió. Sus rodillas debilitadas. No era una pesadilla. Era rabia deliberada y devastación. Chocaron en su pecho mientras caminaba escaleras abajo con los puños cerrados alrededor de los restos irregulares de su otrora hermoso cabello. En la mesa de la cocina sentados sus padres, bebiendo café como si fuera una mañana normal. La casualidad de verlos casi la deshace. ¿Qué me hiciste?, exigió su voz temblando con furia. Linda apenas levantó la vista, su expresión calmada, casi satisfecha. Sabíamos que no estarías de acuerdo si nosotros preguntó, dijo suavemente, como si estuviera explicando algo trivial. Es justicia para el gran día de Amanda. La boca de Rachel se abrió. Justicia, la palabra resonó como veneno. Me cortaste el cabello mientras dormía, dijo alzando la voz. Sin mi permiso. Edward se movió ligeramente en su silla, su mirada fría e indiferente. Es solo cabello, Rachel, dijo rotundamente. Ahora tal vez alguien finalmente se apiadará de ti. La crueldad de eso le robó el aliento. No solo la habían quitado, se habían burlado de su dolor como si fuera merecido. Su cuerpo temblaba mientras se aferraba a los extremos dentados cerca de su cuello. Me violaste. Ella lloró. No tenías ningún derecho. Pero sus padres solo le devolvieron la mirada. Sus expresiones eran una mezcla de lástima y molestia, como si ella no estuviera siendo razonable. Realmente creían que estaban justificados. El corazón de Rachel latía tan fuerte que pensó que podría estallar. Se giró y corrió escaleras arriba con las manos temblando mientras marcaba el número de Amanda cuando su hermana respondió. La voz de Rachel se quebró. ¿Sabías que no?, ella exigió. Que hubo una pausa, una vacilación que confirmó lo que Rachel ya sospechaba. Entonces la voz de Amanda se escuchó llena de satisfacción. Pensé que tal vez simplemente lo recortarían, dijo encogiéndose de hombros. Rachel podía oír incluso a través del teléfono, pero sinceramente, al menos ahora la gente me mirará a mí mañana en lugar de a ti. Las lágrimas de Rachel corrieron por su rostro mientras la risa de Amanda resonaba débilmente antes de que la línea se cortara, parada en su habitación con el teléfono resbalándose de su mano. Rachel sintió el peso de la traición aplastarla con una fuerza insoportable. Por las inseguridades de Amanda, el cabello que había sido parte de su identidad cultivada y apreciada durante años había sido cortado sin consentimiento, desechado en la basura como basura, y esperaban que ella lo aceptara, se tragara la humillación y sonriera a través de los votos de su hermana como si nada hubiera sucedido en ese momento. Rachel sabía que algo dentro de ella había cambiado permanentemente. Cualquier vínculo que la hubiera atado a la ilusión de lealtad familiar había sido cortado tan despiadadamente como su cabello. Nunca los volvería a mirar de la misma manera.
Restos de su habitación, el espejo que refleja el restos irregulares de su cabello, y el teléfono aún zumbando con llamadas sin respuesta de sus padres. Su pecho se agitaba con sollozos que parecían venir de algún lugar más profundo de lo que ella sabía que existía. Con dedos temblorosos marcó a Mark en el momento en que escuchó su voz espesa por las lágrimas. Su tono se agudizó. Con urgencia. Quédate donde estás, dijo con firmeza. Voy ahora mismo. Dentro de media hora. Su auto se detuvo en el camino de entrada. No se molestó con bromas o saludos a sus padres abajo, fue directo a su habitación. Su cara se oscureció tan pronto como la vio. Sin decir una palabra, la rodeó con sus brazos abrazándola hasta que sus temblores comenzaron a disminuir. «Te hicieron esto», murmuró su voz baja con furia controlada. «No es solo cruel, Rachel, es un asalto. No tienes que quedarte aquí ni un minuto más». Rachel se aferró a la decisión ya tomada en su corazón. Con Mark a su lado, recogió su maleta y salió de la casa que había dejado de sentirse como en casa en su apartamento. El silencio se sentía como un santuario. Mark preparó su té colocándolo suavemente sobre la mesa antes de tirar. Sacó su teléfono. «Estoy llamando a Sophie», dijo. Rachel parpadeó momentáneamente confundida. Antes de recordar a su amiga Sophie, un estilista cuyo arte había salvado muchos desastres para los clientes. Sophie era más que un estilista, era familia por elección, una confidente que había apoyado a Rachel desde sus años universitarios. En una hora Sophie llegó con su kit profesional. Cuando vio el cabello cortado de Rachel, respiró hondo. «Oh, cariño», susurró rodeándola suavemente como si inspeccionara una herida. «Esto no solo es malo, es malicioso. ¿Quién hizo esto?». La garganta de Rachel se apretó. «Mis padres», dijo. Los ojos de Sophie ardieron, pero sus manos se mantuvieron firmes. «Entonces vamos a tomar su crueldad y convertirla en arte». Rachel se sentó rígida en la silla mientras Sophie comenzaba a trabajar con cada corte de las tijeras. Los extremos desiguales desaparecieron reemplazados por líneas decididas. Sophie murmuró mientras trabajaba, su voz tranquila pero feroz. «No podemos recuperar el largo ahora, pero podemos crear algo fuerte, algo intencional, un corte de duendecillo que enmarcará tu rostro. Muestra tus ojos, te verás poderosa». El estómago de Rachel se retorció al pensarlo. Se había escondido detrás de su largo cabello durante tantos años que se sentía como parte de su propia identidad, pero a medida que pasaban los minutos sintió que el peso del daño se levantaba reemplazado por algo más agudo y deliberado. Cuando Sophie finalmente la giró hacia el espejo, Rachel jadeó. Ya no estaba la chica con ondas hasta la cintura, en su lugar había una mujer con pómulos afilados, ojos verdes brillantes y un borde que exigía atención. Extendió la mano para tocar las capas cortas. Sus dedos rozaron el estilo texturizado que Sophie había creado. «Me veo diferente», susurró. Sophie apretó su hombro suavemente. «No diferente, más fuerte. Intentaron quitarte algo, pero lo único que hicieron fue descubrir una versión tuya que nunca controlarán». Mark había estado observando en silencio desde un rincón, su cámara ya en mano. «Te ves increíble», dijo en voz baja. «Déjame tomar algunas fotos». Título simple. Los cambios inesperados a veces revelan una fuerza inesperada. En cuestión de minutos, los comentarios llegaron a amigos, colegas e incluso conocidos lejanos. Inundaron la publicación con mensajes de admiración. «Este corte está hecho para ti, te ves imparable, fuerte y hermosa». La efusión se apoderó de Rachel como una bomba, cada palabra un recordatorio de que su valor no estaba ligado a su cabello ni a los retorcidos intentos de su familia por controlarla. Cuando la noche se calmó, Sophie empacó sus herramientas y besó a Rachel en la mejilla. «Pensaron que podían humillarte», dijo con firmeza, «pero te dieron una nueva corona». Rachel permaneció frente al espejo mucho después. Sophie se fue estudiando el reflejo de la mujer que le devolvía la mirada. Vio sus propios pómulos altos, sus ojos luminosos, el elegante borde del corte de duendecillo que parecía hablar de resiliencia en lugar de pérdida. Durante años, se había agachado para proteger a Amanda, sacrificó su luz por el bien de la paz, pero aquí ahora vio algo innegable. Versión más potente por primera vez en años. Rachel se sonrió en el espejo, no con disculpa o vacilación, sino con cierta NTY de alguien que había comenzado a reclamar su poder la noche después de que Sophie transformara su cabello arruinado en un corte de duendecillo afilado. Rachel yacía despierta en el apartamento de Mark, mirando al techo mientras los planes comenzaban a tomar forma en su mente. Durante años había respondido a la crueldad de su familia con silencio, sacrificando su propia dignidad para preservar una frágil ilusión de armonía, pero ahora, mirando su reflejo y viendo fuerza en lugar de vergüenza, entendió que este era su momento de recuperar el control. Si Amanda y sus padres pensaban que aceptaría la humillación en silencio, la habían subestimado. No perturbaría la boda con escenas mezquinas o arrebatos dramáticos, pero se aseguraría de que la verdad fuera innegable y su propia presencia imposible de ignorar. Su venganza no sería un caos, sería elegancia, claridad y poder. El primer paso llegó la tarde siguiente.
Rachel entró en unos grandes almacenes y pasó por alto las filas de vestidos por los que una vez había gravitado. En cambio, se dirigió directamente a los trajes de diseñador con la ayuda de un vendedor, se probó un smoking color marfil hecho a medida, pantalones de corte delgado y chaqueta ajustada. Esculpiendo su cuerpo con precisión, se paró enfrente al espejo. Su nuevo corte de pelo acentuaba las líneas atrevidas del atuendo y por primera vez sintió como si se estuviera vistiendo no para disminuirse, sino para ser vista. La tela marfil captó la luz suave, pero imponente, una declaración tranquila de que ya no estaba contenta con desvanecerse en el fondo. Mark silbó bajo cuando ella salió del probador. «Te ves poderosa», dijo simplemente. Rachel se giró hacia el espejo y asintió. «Así es exactamente como quiero sentir». El segundo paso fue controlar la historia antes de que la familia de Amanda pudiera torcerla. Esa noche Rachel llamó a los padres de David. Los había conocido varias veces durante las celebraciones de compromiso y sintió que eran personas amables y razonables cuando la madre de David respondió alegremente. Rachel estabilizó su voz. «Señora Miller, soy Rachel. Sé que mañana no será más que alegre, pero hay algo que necesito decirles antes de que le escuchen en fragmentos o chismes». Al otro lado de la línea, la señora Miller jadeó. Con horror. «Eso es impensable», dijo finalmente. «¿Sabe David?» Rachel no dudó todavía, «y no tengo la intención de causarle problemas mañana. Solo quería que entendieras por qué tal vez no estoy parada donde esperabas que estuviera». Hubo una pausa, y luego la voz de la señora Miller se suavizó. «Gracias por confiarnos esto, y Rachel, lamento mucho lo que has soportado. Siempre serás bienvenida en nuestra familia». Rachel parpadeó para contener las lágrimas. Era la validación que había necesitado. Prueba de que no todos aceptaron el retorcido sentido de Amanda. Justicia. El tercer paso fue garantizar que todo lo que se desarrollara en la boda no se distorsionara después del hecho. Por eso recurrió a Jason, un viejo amigo y fotógrafo profesional que una vez se había ofrecido a fotografiar la boda de Amanda antes de ser descartado en favor de un proveedor más caro cuando Rachel le explicó su situación. Jason aceptó de inmediato. «Asistiré como invitado», dijo en voz baja en el fondo. «Capturaré momentos sinceros. Si sucede algo, tendrás un registro. Nadie puede cuestionar su tranquilidad». Le dio a Rachel una sensación de seguridad que no había sentido en días. Una vez ella no estaría a merced de ella. La narrativa de la familia. Ella tendría evidencia de su propia. El cuarto paso fue el más personal. Esa noche Rachel se sentó en el escritorio de Mark con lápiz y papel escribiendo una carta a Amanda que sabía que su hermana leería eventualmente. Las palabras salieron lentamente al principio y luego salieron a borbotones. Ella describió años de encogerse para preservar el consuelo de Amanda, de tragarse su orgullo para mantener la paz en la familia. No despotricó ni acusó. En lugar de eso, escribió con claridad: «No tienes derecho a menospreciarme para sentirte más brillante». Ella misma escribió: «Soy tu hermana. No tu sombra. Mi valor no amenaza el tuyo. Tus inseguridades no son mi carga para llevar». Ella firmó su nombre con mano firme y selló la carta en un sobre. No era una súplica de reconciliación, sino una declaración de límites. Amanda ya no podía ignorar. El paso final fue recordarse a sí misma y a todos los demás que todavía era capaz de gracia a pesar de todo lo que quería. Demostrar que no se dejaría arrastrar a la amargura. Semanas antes de la traición, le había encargado a un artista local que creara una acuarela del lugar de la boda, capturando sus paredes de piedra cubiertas de hiedra y sus amplias paredes. Jardines. Casi lo había olvidado, pero ahora vio su potencial como el regalo de bodas perfecto. Lo envolvió cuidadosamente en papel plateado y le adjuntó una pequeña nota: que su matrimonio se base en el respeto, la honestidad y el amor. Era un mensaje lleno de significado, un recordatorio de los valores que Amanda no había logrado encarnar, pero que ofreció sin veneno cuando lo colocó junto a la carta sellada. Rachel sintió una oleada de calma. Su plan estaba completo cuando dejó el bolígrafo. Rachel ya no temblaba. Miró el traje de marfil que colgaba cuidadosamente de la puerta del armario. El sobresellado esperando ser entregado. La pintura envuelta con cuidado. Cada una parte del plan reflejaba una decisión que había tomado para no ser silenciada o humillada. Su familia le había tomado el pelo, pero no le habían quitado la fuerza. Habían subestimado su determinación, asumiendo que colapsaría o obedecería. En lugar de eso, llegaría a la boda en sus propios términos, no como una víctima, sino como una mujer que había decidido por fin salir de las sombras. La mañana de la boda amaneció. La luz del sol brillante y clara entraba por las ventanas del apartamento de Mark mientras Rachel se abrochaba la chaqueta de color marfil que se había convertido en su armadura. Se maquillaba con un mano firme, nada ostentoso, solo lo suficiente para resalte sus pómulos y el brillo de sus ojos debajo del nuevo corte de duendecillo.
Cuando se miró en el espejo ya no vio a la chica que había sido mutilada mientras dormía, vio a una mujer tomando sus propios poderes. Con Mark a su lado condujo hasta el lugar antes del esperado, decidida a llegar en sus propios términos en lugar de esperar a que la llamaran. La mansión histórica con sus paredes cubiertas de hiedra y sus extensos jardines ya estaba repleta de personal y el coordinador de bodas parecía casi frenético cuando Rachel apareció. Gracias a Dios que estás aquí, susurró. Empujando un portapapeles en las manos de Rachel, el florista entregó el tono equivocado de rosas y Amanda está fuera de sí. Rachel estudió las flores con calma, sugirió algunos ajustes con el verde y la ubicación y en cuestión de minutos transformó las mesas en algo aún más hermoso que el plan original. Su apariencia, tu corte de pelo es impresionante, una tía comentó cálidamente. Tan elegante. Un amigo de la familia le tocó el brazo y dijo que el estilo estaba hecho para ti. Rachel aceptó las palabras con tranquila gratitud. Cada cumplido golpeaba el corazón mismo de lo que sus padres y Amanda habían tratado de borrar lejos de la humillación. El corte de pelo se había convertido en una declaración que la hacía destacar no como una rival, sino como alguien que se comportaba con elegancia. Podía ver a las amigas de Amanda susurrándose entre sí con los ojos muy abiertos, e incluso las damas de honor Jessica y Tara se acercaron a ella con genuina admiración. «Te ves increíble. Rachel», Tara dijo, «que te queda perfecto». Rachel les agradeció su sonrisa tranquila pero decidida. Cada palabra amable fue una victoria silenciosa cuando Amanda finalmente entró al jardín con Linda y Edward detrás de ella. Su reacción fue instantánea. Su boca se abrió. Su rostro pasó de la conmoción a la furia mientras observaba el traje marfil y el corte de pelo de Rachel. «Atención de los huéspedes cercanos que estás tratando de arruinar en mi boda, te cortaste el cabello aún más solo para hacer una escena». El corazón de Rachel latía con fuerza, pero ella se mantuvo firme. «No lo corté. Amanda, sabes exactamente lo que pasó. Simplemente estoy aprovechando lo mejor». La cara de Amanda se sonrojó. Linda rápidamente dio un paso adelante colocando una mano en el brazo de su hija, pero mirando a Rachel, «Esto es egoísta», espetó. Amanda pidió una cosa simple y ni siquiera puedes hacer eso por ella. «Ponte la peluca o vete». La voz de Edward era más fría aún. «Ya has causado suficiente daño». Antes de que Rachel pudiera responder, otra voz se rompió en calma pero firme. La madre de David, Carol Miller, que había estado escuchando cerca, se acercó. Su expresión era amable pero inquebrantable. «Creo que Rachel se ve muy elegante», dijo claramente. Sus palabras tuvieron suficiente peso para acallar los susurros a su alrededor. «No hay necesidad de que se cubra con una peluca. Tiene todo el derecho de estar aquí, tal como está». El efecto fue inmediato. Los invitados dirigieron su atención hacia Carol, quien estaba de pie en la comunidad. Era respetada. Frenado por la inesperada defensa, el frágil equilibrio no duró. Lon David, que había estado hablando con los padrinos de boda cercanos, se acercó al sonido de voces alzadas, frunció el ceño mientras miraba entre las mujeres. «¿Qué estaba pasando?», preguntó. La confusión nubló sus rasgos. Carol puso una mano en el brazo de su hijo. «David, necesitas saber algo», dijo suavemente. «El cabello de Rachel no fue una elección, se lo quitaron», me dijo anoche, y creo que David se giró bruscamente hacia Amanda, entrecerró los ojos. «Es cierto». Por un momento Amanda tartamudeó, su confianza se había ido. «No sé qué te dijo que comenzó», pero su voz vaciló. Rachel se encontró con su mirada calmada, pero firme. «Tu prometido sabía que le estaban planeando». «Dijo que me desperté con el cabello cortado». David le preguntó si intentó detenerlo. Amanda abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Su silencio habló más fuerte que cualquier negación. El aire se volvió pesado cuando el rostro de David registró el horror que nacía a su alrededor. La charla de los invitados se atenuó, reemplazada por miradas inquietas y murmuraciones de especulación. Amanda trató de reírse, pero el sonido era quebradizo, poco convincente. «Solo estrés de la boda», dijo débilmente. «Pensamos que sería así». Ayuda, pero sus palabras fracasaron. El daño ya hecho. Los ojos de David no abandonaron su rostro, y en ese momento Rachel supo que por primera vez su hermana no podía torcer la verdad a su favor. Lo que había estado escondido en las sombras ahora era arrastrado hacia la luz, y el día de la boda apenas había comenzado. La tensión que había hervido a fuego lento durante toda la mañana finalmente estalló cuando Amanda, todavía sonrojada por la confrontación sobre el cabello de Rachel, caminó hacia él. Centro de la suite nupcial, con su voz lo suficientemente alta como para que la mitad de la habitación la escuchara. «Esto ya no», dijo.
Sus manos temblaban mientras hacía un gesto hacia Rachel. Ya no eres mi dama de honor. Jessica se hará cargo. Por un momento reinó el silencio. Jessica, una de las amigas de toda la vida de Amanda, y dama de honor desde el principio, parecía sorprendida. Sus ojos se abrieron mientras agarraba el dobladillo de su vestido. Espera, lo que tartamudeó Amanda. Esta es la mañana de la boda. No puedes simplemente, pero Amanda la interrumpió bruscamente. Puedo, y lo soy. Me niego a que alguien que solo quiere atención arruiné mi día. Todos los ojos se mueven a Rachel, que dejó quieto su traje de marfil impecable, su corte de duendecillo, contra la luz de la mañana que entraba por las ventanas. En lugar de protestar, respiró lentamente y simplemente asintió. Si eso es lo que quieres, Amanda dijo en voz baja. Luego se hizo a un lado su aplomo imperturbable y recogió una pila de programas para entregársela al coordinador. Su calma era desconcertante, un marcado contraste con la cruda agitación de Amanda. El cambio era palpable. Donde Amanda esperaba que Rachel discutiera o saliera furiosa, en lugar de eso vio a su hermana deslizarse por la habitación ofreciéndole pequeñas ayudas. Cuando era necesario se adaptaba a los centros de mesa. Saludaron a los invitados con silenciosa calidez e incluso tranquilizaron a la florista, que todavía estaba preocupada por las rosas al negarse a participar en una batalla pública. La moderación de Rachel solo magnificó los arrebatos de Amanda. Los susurros comenzaron en los bordes de la habitación. Los invitados intercambiaron miradas que tenían más peso que las palabras. Jessica, aún agitada, trató de apartar a Amanda murmurando que la decisión parecía precipitada, pero Amanda la sacudió con la mandíbula apretada con fuerza. Cuanto más empujaba Amanda, más serena se volvía Rachel y el contraste no desaparecía. Mientras se desarrollaba el brunch, algunos invitados curiosos se acercaron desapercibidos. Rachel, discretamente un pariente mayor, se inclinó y preguntó suavemente: cariño, ¿por qué Amanda no te deja estar con ella? ¿Qué pasó? Los ojos de Rachel se encontraron con los de ella con calma y ella respondió con solo una frase: mis padres me cortaron el cabello mientras yo dormía. El pariente parpadeó atónita. Rachel no dijo nada más. La brevedad de su respuesta tenía más peso que cualquier explicación. Pronto otra prima preguntó y Rachel repitió las mismas palabras con la misma tranquila dignidad: mis padres me cortaron el cabello mientras dormía. Cada vez que ella lo dejaba así, resistiéndose la necesidad de explicar o defender su moderación, le dio a su declaración una gravedad escalofriante, como si la simplicidad de la misma revelara su propio horror. La tercera vez que los susurros se habían extendido como un reguero de pólvora. Los invitados que no habían escuchado directamente a Rachel comenzaron a murmurar entre sí, la incredulidad grabada en sus caras. ¿Escuchaste lo que dijo? Que sus padres mientras ella dormía. Eso no puede ser real. Aún la verdad irregular del cabello corto de Rachel ofreció toda la confirmación que cualquiera necesitaba. La energía en la habitación pasó de una charla ligera a un zumbido incómodo. La gente se apiñaba en esquinas mirando a Amanda y luego de nuevo a Rachel, sus expresiones divididas entre la conmoción y la desaprobación. Algunos miraron hacia Linda y Edward con una sospecha apenas velada. Sus fachadas educadas se agrietaban bajo el peso de lo que acababan de aprender. Rachel seguía moviéndose constantemente, ofreciendo pequeñas sonrisas, sirviendo café a una tía anciana sin alzar la voz ni una sola vez, ni añadiendo combustible a la tormenta creciente. Cuanto más encarnaba a Grace, más innegable se hacía la crueldad de su familia en comparación con el contraste a través de la habitación. David había estado observando en silencio al principio. Parecía simplemente inquieto por la decisión de Amanda de despedirla hermana tan repentinamente. Pero cuando los susurros la alcanzaron y Carol se inclinó para repetir las palabras de Rachel, su expresión se endureció y caminó hacia Amanda, que se reía demasiado fuerte de algo que Jessica había dicho. El sonido quebradizo y forzado. Amanda, David dijo con firmeza, su voz baja pero audible para los más cercanos: ¿es verdad, tus padres realmente le cortaron el cabello a Rachel mientras dormía? Siendo dramático, pero David no apartó la mirada. Sus ojos se mantuvieron la suya con una agudeza que Rachel nunca había visto antes, y Amanda vaciló bajo el peso de su mirada. Solo respóndeme, él presionó en voz baja. Es cierto. Amanda vaciló abriendo y cerrando la boca como si las palabras pudieran salvarla, pero ninguna salió. Esa vacilación fue respuesta suficiente. La habitación se hizo más silenciosa. Los susurros, ahora unidos por miradas de lástima hacia Rachel y desaprobación apenas velada hacia Amanda por Rachel, parada al otro lado de la habitación con programas en sus manos. El momento se sintió como una marea cambiando. Ella no había necesitado gritar o luchar. La verdad había salido a la luz con solo unas pocas palabras tranquilas y ahora se extendió por sí solo, dejando a Amanda y sus padres luchando por mantener juntos una imagen que ya no coincidía con la realidad. Los ojos de David se detuvieron en su novia para quedar grabados con la duda en lo profundo de sus rasgos, y Rachel supo que las grietas en su fachada cuidadosamente construida ya no eran privadas. Eran públicas, innegables, y se extendían más a medida que pasaba. El salón de recepción brillaba con luces suaves y el murmullo de las conversaciones mientras los invitados se acomodaban en sus asientos, buscando atención, pero de alguna manera atrayéndola de todos modos. Cuando llega el momento vino a brindar.
El coordinador hizo un gesto hacia ella y... Rachel se levantó con tranquila compostura, sostuvo su vaso con firmeza, su voz transmitía lo suficiente para dominar la sala sin forzar el matrimonio que ella comenzó. No se trata de que una persona menosprecie a la otra para sentirse fuerte, se trata de respeto, honestidad y coraje para animarse mutuamente. Si gastas tu energía tratando de derribar a la persona que amas, no creas felicidad, la destruyes. La verdadera asociación surge de verse el uno al otro con claridad y apoyar el crecimiento. Incluso cuando te desafía, sus palabras permanecieron en el aire, engañosamente simples aún. Inequívocamente señalado, muchos invitados asintieron pensativamente, algunos intercambiaron miradas, y aunque Rachel nunca mencionó a Amanda por su nombre, todos entendieron el significado más profundo. David se quedó congelado con los ojos bajos mientras la sonrisa de Amanda se endurecía hasta convertirse en una máscara tensa mientras Rachel bajaba su vaso. Una oleada de murmullos recorrió la habitación, los elogios flotaron hacia ella casi de inmediato. Ese corte de pelo te queda tan bien. Un invitado susurró con admiración que se necesita confianza para usar algo así. Otro agregó cálidamente, incluso mujeres que Rachel apenas conocía. Se inclinó sobre las mesas para decirle que se veía radiante, fuerte, incluso elegante. Cada palabra amable golpeó a Amanda como un golpe silencioso de su parte. Asiento en la mesa principal. La expresión de Amanda se endureció, el brillo de su imagen cuidadosamente construida se atenuaba con cada comentario que pasaba. Su mandíbula se apretaba mientras miraba a la hermana, que había tratado de menospreciar recibir elogios, por lo que pretendía humillarla. La noche continuaba, la música sonando suavemente mientras el cortejo nupcial se preparaba para el lanzamiento del ramo. Amanda tomó su lugar en el centro de la pista de baile. El ramo apretaba fuertemente en sus manos. Sus ojos se dirigieron hacia Rachel con algo casi venenoso mientras la multitud de mujeres se reunía detrás de ella. Ella dio un pequeño y agudo sonrió y arrojó el ramo con fuerza innecesaria, apuntándolo deliberadamente en dirección a Rachel. Los jadeos se elevaron mientras las flores flotaban en el aire. Rachel, parada cerca del borde del grupo, atrapó el ramo con facilidad, sus movimientos elegantes y tranquilos. Por un breve segundo, la habitación contuvo la respiración y luego, en lugar de agarrar el premio triunfalmente, Rachel se arrodilló y colocó el ramo en las manos de una niña con los ojos muy abiertos entre la multitud. La niña chilló de alegría apretando las flores contra su pecho y los invitados estalló en aplausos y la sala se llenó de risas y vítores. La inocencia del gesto desarmó completamente la tensión. Rachel sonrió, le dio a la niña una suave palmada en el hombro y se hizo a un lado con tranquila dignidad. El aplauso que siguió fue genuino y cálido, pero el rostro de Amanda se sonrojó con furia. Lo que había querido decir como humillación se había convertido en otro momento de admiración para Rachel. El punto de ruptura llegó poco después. Amanda, abrumada por el peso de los susurros y los aplausos que no podía controlar, estalló en lágrimas. Su voz se elevó por encima de la música mientras señalaba con un dedo acusatorio a Rachel. Ella está arruinando todo. Ella lloró, sus sollozos resonaron en el pasillo. Este se suponía que era mi día y ella lo ha convertido en suyo. Ella siempre lo hace esto, siempre tiene que robar la atención. Los invitados cayeron en un silencio de asombro. El arrebato dejó al descubierto la inseguridad que Amanda había tratado con tanto esfuerzo de ocultar. Algunos se movieron incómodos en sus sillas, otros intercambiaron miradas de complicidad y algunos sacudieron la cabeza con lástima. Ya no era Rachel quien parecía ser el problema, era Amanda desenredándose frente a las mismas personas que ella había deseado tan mal para impresionar a Rachel. No discutió que lo hizo, no se defendió, simplemente enderezó los hombros, su rostro se compuso y colocó su servilleta cerca. Mark se levantó suavemente sobre la mesa con la mano firme en su espalda mientras cruzaban el pasillo juntos, las cabezas giradas, los ojos siguiéndolos no con juicio sino con respeto. El paso de Rachel fue pausado. Su barbilla levantó su dignidad intacta cuando llegaron a la puerta. Consecuencias que nadie podría haber anticipado. 3 mañanas después, el periódico local publicó un artículo titulado Trauma de boda cuando se cruzan los límites familiares, escrito por un columnista de interés humano que se había enterado de los rumores que circulaban por la ciudad sin nombrar directamente a la familia. La historia contaba el impactante detalle de cómo le cortaron el cabello a una joven mientras dormía para evitar que eclipsara a su hermana el día de su boda. El artículo incluía comentarios de terapeutas que condenaron el acto como una violación de la autonomía personal y la dignidad. El artículo se difundió rápidamente en línea, recogido por medios regionales, is shared across social media. Strangers were in some expressing outrage confessing similar experiences of family betrayal for the first time. The toxic patterns that Rachel had lived with in silence were being held to public scrutiny. Meanwhile, the newlyweds' honeymoon never began. David stayed with his parents rather than boarding the plane to Barbados. Told Amanda en a dead time to reflect on the kind of marriage had entered into and what it
meant that his wife allowed such a violation of her own sister Amanda's protest fell on deaf ears and moved into his old bedroom leaving Amanda to return alone to the house they had rented together. The once confident bride was suddenly left to face questions from friends and neighbors about why her husband had not traveled with her. Her explanations grew increasingly brittle as rumors were that David might not be committed to the union at all. Linda and Edward faced their own reckoning. The community that had once admired their Polish image as separate parents and professionals